El aire dentro del mercado central de Ciudad de México olía ligeramente a pan recién horneado y cítricos. Caminé despacio por los pasillos, seleccionando manzanas y peras para la canasta de frutas que planeaba llevar a la casa de Rafael. Un regalo sencillo, pero uno que pensé que suavizaría la visita de la tarde con la familia de Leonor, al otro lado del río Bravo. Mi pensión nunca alcanzaba para mucho, pero siempre intentaba llegar con algo en las manos. En la caja, dejé la canasta y busqué en mi cartera los billetes justos. El cajero, un hombre con el cabello canoso y arrugas profundas alrededor de los ojos, miró mi tarjeta cuando la pasé, hizo una pausa. Su mirada se levantó hacia mí, ahora más aguda, casi sobresaltada. «Tú eres la madre de Gabriel, ¿verdad?», preguntó, con la voz baja. Asentí, sorprendida. «Sí, soy Amalia Torres». Antes de que pudiera decir más, su mano se cerró suavemente pero con firmeza alrededor de mi muñeca. La presión me sorprendió, pero lo que realmente me sacudió fue la urgencia en sus ojos. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro que temblaba de convicción. «No son lo que dicen», murmuró. «Su familia, siempre aquí, comprando vino, carne, cosas que la mayoría de nosotros no podemos pagar. Luego los escucho hablar de cuánto ayuda a tu hijo. Por favor, ten cuidado». Se me cerró la garganta. Por un momento, el pitido del escáner y el murmullo de los otros clientes se desvanecieron en silencio. Me eché hacia atrás ligeramente, buscando en su rostro cualquier indicio de malicia, pero solo encontré preocupación, como si cargara el peso de algo que ya no podía callar. Soltó mi muñeca y siguió embolsando los productos como si nada hubiera pasado. Firmé el recibo con una mano que temblaba más de lo usual. Salí por la puerta lateral y me encontré caminando bajo la tarde gris de Ciudad de México, con el corazón latiendo más rápido de lo que quería admitir. Seguí caminando hasta que el área de carga apareció a la vista, segura de que lo que viera después o calmaría mis dudas o confirmaría la inquietud que ahora se alojaba profundamente en mi pecho. La puerta lateral se cerró detrás de mí, su marco metálico resonando como advertencia. Caminé hasta llegar a la parte trasera del edificio, donde los camiones de reparto estaban estacionados y el aire olía a cartón y asfalto húmedo. Me apoyé contra la pared cerca de una fila de contenedores de reciclaje, abrazando mi canasta de frutas contra el pecho, como si pudiera protegerme de lo que no quería saber. El estacionamiento se extendía justo más allá de la reja de malla. Apenas llevaba un minuto ahí cuando una camioneta blanca entró, del tipo que brilla incluso bajo la llovizna gris de la ciudad. La puerta del conductor se abrió y Antonio Vargas salió, impecable y elegante. Nada como el hombre que Leonor describía como alguien luchando con horarios reducidos. Se movió rápidamente hacia la cajuela. La abrió y sacó 2 bolsas negras brillantes con el logo de una tienda de lujo que solo había admirado desde la banqueta. Las asas se doblaban bajo el peso mientras las manejaba con facilidad. Lo observé colocarlas dentro del vehículo con un cuidado que sugería que contenían más que solo platos o toallas. Entonces sonó su teléfono. Respondió con una risa, su voz resonando en el estacionamiento. «Sí, los boletos de temporada están listos, en las gradas bajas. Nos vemos la próxima semana». Su tono era relajado, la clase de soltura que no había oído en la voz de Rafael en meses. Apreté la espalda más fuerte contra la pared. Durante semanas, Leonor había hablado de cuentas atrasadas, de los crecientes gastos médicos de su padre, de reparaciones que no podían pagar. Y sin embargo, aquí estaba él, comprando lujos y planeando salidas. Antonio cerró la cajuela, revisó su reflejo en la ventana del auto y caminó de regreso hacia la tienda. Aferré la canasta de frutas más fuerte, incapaz de moverme, sabiendo que ya había visto más de lo que podía justificar. Y aún así, una parte de mí necesitaba ver más. Así que me quedé escondida mientras él desaparecía por las puertas automáticas. De vuelta en mi departamento, dejé la canasta de frutas intacta en la encimera
y me senté en la mesita junto a la ventana. La lluvia había comenzado, dejando rayas en el vidrio y difuminando la vista de la calle. Tomé el viejo cuaderno de contabilidad que he llevado desde que nació Rafael, un hábito de mis años como contadora. Columnas de números, notas garabateadas en los márgenes y líneas ordenadas que nunca parecían sumar lo suficiente. Mi cheque de pensión había llegado la semana anterior. Modesto como siempre, desdoblé los billetes que había apartado para comida, medicinas, servicios, contándolos 2 veces, luego una tercera, como si repetir pudiera estirarlos. Había logrado guardar unos pocos pesos en un sobre marcado como emergencia, aunque últimamente esos pesos tenían la costumbre de escurrírseme de las manos. Pensé en los años después del accidente de mi esposo, cuando Rafael era pequeño y cada centavo dependía de mí. Trabajé largas horas en la oficina de suministros navales en Veracruz, tecleando facturas de día y conciliando cuentas de noche. Preparaba sándwiches de crema de cacahuate en papel encerado y me saltaba el almuerzo, diciéndole a Rafael que ya había comido. Él nunca supo que contaba las monedas en mi mano antes de subir al camión, sopesando si podía pagar el pasaje. Esos hábitos nunca me abandonaron. Incluso ahora, a los 67, sigo contando todo cuántos kilowatts puedo usar, cuántas pastillas puedo comprar en la farmacia. Y aún así, cada vez que Leonor llamaba, con la voz quebrada por alguna nueva dificultad, me encontraba metiendo la mano en ese sobre. Una receta no cubierta, una cuenta a punto de cortarse, la renta atrasada. Cada vez me decía que era solo por esa vez, que la familia es primero. Rafael heredó esa misma mano abierta. Lo crié para ser generoso, para nunca darle la espalda a la necesidad. Nunca imaginé que esa generosidad podría convertirse en un arma contra él. Cerré el cuaderno y me froté las sienes. El sonido de la lluvia mezclándose con el eco de la risa de Antonio. Mañana nos esperaban en San Miguel de Allende, y el peso de lo que había visto era más pesado que cualquier suma en mi página. La tarde siguiente, Rafael llegó en su sedán, puntual como siempre. Llevé la canasta de frutas al coche, cuidando de no dejar que mis pensamientos se reflejaran en mi rostro. Cruzamos el puente del río Bravo, los arcos de acero alzándose sobre el agua, y observé las olas agitarse debajo como si llevaran la misma inquietud que sentía dentro de mí. Rafael mantuvo los ojos en el camino, los hombros tensos, aunque llenó el silencio con charlas sobre un proyecto en el trabajo. Cuando llegamos a la casa de los Vargas en San Miguel de Allende, lo primero que noté fue la pintura fresca en las paredes exteriores. La última vez que estuve ahí, Leonor mencionó que estaban posponiendo reparaciones por falta de dinero. Ahora el césped estaba bien cortado, los arriates alineados con corteza nueva, y el porche tenía un juego de sillas que aún olían a barniz. Leonor nos recibió en la puerta con una blusa vaporosa, su sonrisa brillante, su perfume delicado y costoso. «Pasen, pasen», dijo, guiándonos hacia la sala. Los muebles eran diferentes, un sofá de piel elegante, una mesa de cristal pulido y arte enmarcado que no estaba ahí antes. Toqué el reposabrazos ligeramente. Era tan nuevo que las costuras aún se sentían rígidas. Esto Leonor rió cuando notó mi mirada. Descuento de empleado en la tienda. No pude resistirme. En el comedor, bandejas de comida cubrían la mesa: salmón asado, espárragos, ensaladas decoradas con semillas de granada. El tipo de banquete que había visto en eventos con catering, no en cenas familiares. Antonio salió de la cocina con copas de vino. «Puntos de cliente», explicó cuando alcé una ceja ante la etiqueta de la botella. Una de las ventajas de ser consultor. Cada pregunta tenía una respuesta pulcra, cada lujo envuelto en una explicación bien atada. Sin embargo, Rafael se frotó las sienes más de una vez, como si el ruido a su alrededor lo presionara demasiado. Asentía a sus historias, pero decía poco, su silencio más pesado que las palabras. Me obligué a sonreír, a sentarme a su mesa, a tomar el plato que Leonor me ofrecía.
mientras mis ojos catalogaban cada detalle que contaba una historia diferente, y más tarde, cuando regresé a casa, la prueba llegó no en palabras, sino en números. Para cuando regresé a mi departamento, las sombras de la noche trepaban por las paredes. Me quité los zapatos y me dejé caer en la silla junto a la ventana. Mi celular vibró en la mesa. La pantalla se iluminó con un número desconocido. Por un momento, dudé, esperando una llamada equivocada, pero cuando lo abrí, se me cortó el aliento. Era Isaac. De alguna manera había conseguido mi número y envió una serie de fotos. Cada imagen mostraba recibos del mercado central, mariscos importados, queso francés, botellas de vino más caras que mi presupuesto semanal de comida, y cosméticos especializados entre artículos comunes. Los totales llegaban a cientos de pesos, y uno estaba fechado apenas 2 días antes de que Leonor llamara a Rafael pidiendo ayuda con la renta. Mi mano tembló mientras desplazaba las imágenes. La tinta en los recibos parecía gritar más fuerte que cualquier palabra. Eran más que acusaciones, eran pruebas. Pero la prueba era pesada. Cerré el celular. Lo dejé en la mesa. Lo volví a tomar. Mostrárselo a Rafael significaba arriesgar todo entre nosotros. Callar significaba verlo desangrarse. Mientras estaba allí, alguien tocó la puerta. Era Rosa Morales, la vecina del pasillo, una mujer de 70 años con ojos agudos y una memoria aún más filosa. Me trajo una latita de galletas. Mientras intercambiábamos cortesías, se inclinó, bajando la voz. Vi a tu nuera en el Centro Comercial Santa Fe la semana pasada. En el mostrador de cosméticos, la tienda francesa, salió con bolsas. Mi sobrina trabaja ahí. Me dijo que es cliente habitual. Forcé una sonrisa. Le agradecí. Pero dentro de mi pecho, un nudo frío se apretó. Rosa no tenía razón para inventar tal detalle. Sus palabras encajaban demasiado bien con los recibos que brillaban en mi celular. Después de que se fue, me senté en el silencio. Las galletas intactas, el departamento lleno del sonido del reloj. Quería creer las historias de Leonor, imaginar descuentos y amigos generosos. Pero cada prueba se apilaba contra la otra, como piedras en un muro que me encerraba. Volví a tomar el celular y miré las fotos una vez más. Los números crudos e innegables. El deber presionaba por un lado, el miedo de perder a mi hijo por el otro. Sabía que no podía quedarme quieta para siempre. A la mañana siguiente, doblé las fotos en un sobre simple y lo coloqué junto a mi cuaderno de contabilidad, lista para la conversación que más temía. Y mientras me preparaba, me dije que iría con cuidado, empezando no con acusaciones, sino con preguntas. El domingo, Rafael sugirió un paseo por el bosque de Chapultepec, y acepté, metiendo el sobre con las fotos de Isaac en mi bolsa. Aunque no estaba segura de tener el valor para abrirlo, el aire olía a cedro y sal mientras caminábamos bajo los árboles altos. La grava crujía bajo nuestros zapatos, y las gaviotas llamaban desde algún lugar cerca del lago. Ensayé las palabras en mi cabeza con cada paso, demasiado duras, y él se cerraría. Demasiado suaves, y las ignoraría. Rafael parecía cansado. La clase de agotamiento que se aferra a los hombros sin importar cuán recto te pares. Has estado trabajando hasta tarde otra vez, dije. Dio una pequeña risa. Horas extras ayudan a cubrir lo que la familia de Leonor no puede manejar ahora. Su papá sigue batallando. La palabra dolió. Batallando. Recordé los zapatos pulidos de Antonio, su risa sobre los boletos de temporada, las bolsas brillantes colgando de su mano. Deslicé los dedos sobre el sobre, pero lo mantuve dentro de mi bolsa. Rafael, comencé con cuidado. ¿Alguna vez sientes que quizás estás cargando demasiado por ellos? Se detuvo, estudiándome con los mismos ojos que alguna vez me miraron desde una cuna, confiando en que calmara el mundo. Mamá, son familia. ¿Qué quieres que haga? ¿Dejarlos hundirse? Tragué saliva con fuerza. No, solo.
A veces lo que vemos no siempre encaja con lo que nos cuentan. Y me preocupa verte tan agotado. Su mandíbula se tensó, pero su voz fue firme. La salud de su papá no está bien. Leonor se preocupa constantemente. Puedo con las horas extras. Eso hacen los esposos. Asentí, aunque el nudo en mi pecho se apretó más. Él siguió caminando, y yo lo seguí, con pasos pesados. El sobre presionaba contra mi lado como una piedra. Su silencio más fuerte que cualquier discusión. Supe entonces que la verdad, por clara que fuera, necesitaría más que palabras para llegar a él. Y pronto, la evidencia vendría de un lugar que no podría ignorar. Esa noche, Rafael llamó, con la voz baja, pidiéndome que pasara por su casa. Escuché la tensión en su tono y acepté, aunque mi corazón se apretó al colgar. Cuando llegué, las luces estaban encendidas, pero la casa se sentía hueca, como si algo frágil ya se hubiera roto. Rafael me recibió en la puerta, con los ojos ensombrecidos. No desperdició palabras. Me guió a la sala y colocó un pequeño cuaderno de espiral en la mesa de centro. Encontré esto, dijo en voz baja. Me senté, mis dedos rozando la cubierta. Dentro había columnas ordenadas, cada página fechada, cada línea marcada con una solicitud renta atrasada. Medicinas faltantes, cuenta de luz urgente, junto a ellas, en la misma letra cuidadosa. Notas como usa la culpa por la enfermedad de papá, o recuérdale que la familia es primero. Las cantidades coincidían casi exactamente con las semanas que recordaba a Rafael trabajando hasta tarde o entregando efectivo. Antes de que pudiera hablar, Leonor apareció en el umbral, con su bolsa aún colgada del hombro. Su rostro se sonrojó al ver el cuaderno abierto. Eso es privado, espetó, dando un paso adelante. Rafael levantó una mano. ¿Es cierto? Su voz se quebró en la última palabra. Ella parpadeó. Luego suavizó el tono. Solo es como llevo las cuentas, nada más. Estás tergiversándolo. Cuando eso no funcionó, su voz se alzó, afilada por la rabia. Tu madre metió esto en tu cabeza. Siempre me ha odiado. Quiere arruinarnos. Los hombros de Rafael se tensaron. Las fechas coinciden con cada vez que me llamaste llorando. Cada vez que trabajé horas extras. Cada vez que mamá dio parte de su pensión. Sus palabras cayeron pesadas, cada una golpeando como un golpe que ninguno de nosotros quería dar. Los labios de Leonor se abrieron, pero no salió ninguna excusa. El silencio en la sala fue más fuerte que su negación. Rafael cerró el cuaderno con una finalidad que me hizo estremecer. Nos reuniremos mañana, dijo, con los ojos puestos en mí ahora. Todos. Necesito escuchar la verdad en voz alta. La tarde siguiente, Rafael me pidió que lo encontrara en el malecón de Veracruz. El cielo era de un plateado apagado. El golfo inquieto con olas blancas, gaviotas girando en lo alto. Nos sentamos en una mesa al aire libre, cerca de un café. El tipo de lugar donde Rafael y yo habíamos compartido días más simples, y esperamos. Leonor llegó primero, con pasos rápidos, su sonrisa tensa. Antonio la siguió momentos después, con la chaqueta planchada, los zapatos pulidos, como si la sola presentación pudiera borrar el peso de lo que sabíamos. Rafael no perdió tiempo. Colocó el cuaderno de espiral y un montón de recibos en la mesa, asegurándolos contra el viento. Los ojos de Leonor se abrieron. Luego se entrecerraron. ¿De dónde sacaste eso?, exigió. Los dejaste en tu bolsa, dijo Rafael con calma. Solo quiero la verdad. Ella rió, frágil. Eso no es nada. Notas. Listas. Estás haciendo de esto algo que no es. Cuando Rafael no se movió, su tono se endureció. Esto es cosa de tu madre, ¿verdad? Nunca me ha aceptado. Está envenenándote contra tu propia esposa. Antonio se inclinó hacia adelante, con voz calma pero despectiva. Hijo, no entiendes. Las familias se ayudan entre sí. Todos hemos tenido que apoyarnos. Eso no es manipulación, es supervivencia. La mandíbula de Rafael se tensó. La supervivencia no se ve como champán.
autos nuevos y boletos de temporada. Golpeó los recibos con el dedo. Estos coinciden con cada emergencia que me contaron. Renta, medicinas, cuentas de luz. Todo mentiras. La máscara de Leonor se rompió. Sus ojos brillaron de ira. Necesitábamos seguridad. Rafael, nunca nos habrías ayudado si pensabas que estábamos bien. ¿No lo ves? Contamos con tu lealtad porque confiábamos en ti. Fue Antonio quien terminó con la farsa. Exhaló lentamente. Se recostó y sonrió sin calidez. No es personal. Es solo negocio. Has sido confiable. Aprovechamos eso. Por un largo momento, el único sonido fue el agua golpeando contra el malecón. Las manos de Rafael temblaron mientras cerraba el cuaderno. Su rostro pálido pero resuelto. Ya no, dijo. Su voz llevaba el peso de la finalidad. Recogió los papeles, se levantó y los dejó mirándolo mientras se alejaba. Lo seguí, con pasos pesados, sabiendo que el próximo movimiento cortaría aún más profundo. La semana siguiente, Rafael me pidió que lo acompañara a una oficina de abogados en el centro. El edificio daba a la avenida Reforma, su fachada de ladrillo desgastada por años de historias. Dentro, el abogado explicó los pasos claramente: congelar transferencias, cerrar cuentas conjuntas, presentar los primeros documentos para la separación. Rafael escuchó sin interrumpir, con las manos apretadas sobre la mesa. Su expresión una mezcla de agotamiento y determinación silenciosa. Cuando firmó los papeles, sentí el peso cambiar en la habitación. No era libertad aún, pero era el primer límite real que había trazado para sí mismo en años. Al salir, el aire olía ligeramente a lluvia, y pensé en las innumerables noches que se había desvelado trabajando horas extras, creyendo que sus esfuerzos mantenían a flote otro hogar. Ese capítulo se estaba cerrando. Antonio intentó una última vez. Llamó al celular de Rafael mientras conducíamos, con un tono suave, pidiendo un préstamo puente hasta que llegara algún supuesto cheque. Rafael lo puso en altavoz, su voz firme mientras respondía. No más. Antonio, aquí termina. El silencio al otro lado fue breve antes de que la línea se cortara. Esa noche, Rafael vino a mi departamento, sacó de su bolsillo la llave extra que le había dado años atrás. Cuando se casó, deberías tenerla de vuelta, dijo. Luego metió la mano en el otro bolsillo y puso una llave diferente en mi mano. Para mi casa, quiero que sepas que eres bienvenida, pero en mis términos ahora, cerré los dedos alrededor de ella. El metal frío calentándose rápidamente contra mi palma. No era solo una llave, era una promesa de que había elegido la dignidad sobre el engaño. Y mientras la sostenía, me di cuenta de que la elección también se había convertido en mía. Para el verano, Rafael se había instalado en un modesto departamento cerca del Parque México. El tipo de lugar donde la luz del sol se filtraba por ventanas altas y el sonido de los niños llegaba desde el parque. Lucía más saludable que en años. Las ojeras se habían desvanecido. Su risa regresaba en fragmentos y la tensión constante en sus hombros comenzaba a aliviarse. Hablaba de ahorrar otra vez, de planear para su propio futuro en lugar de remendar el de alguien más. Yo también comencé a reconstruir. En la mesa de mi cocina, reescribí mi testamento, nombrando a Rafael como albacea, pero también reservando un pequeño fondo a través de una organización sin fines de lucro en Ciudad de México, que apoya la prevención del abuso a adultos mayores. Fue un acto silencioso, pero me dio paz saber que mi propia historia podría ayudar a proteger a otros. Cada noche, cuando giraba la sencilla llave de acero en la puerta de mi departamento, sentía el cambio dentro de mí. La llevaba en una cadena alrededor de mi cuello. No para presumir, sino como recordatorio. Esa llave era más que metal, era una línea trazada, un límite mantenido. Rafael visitaba a menudo, a veces con cajas de comida para llevar, a veces solo para sentarse conmigo mientras las luces del parque brillaban al otro lado de la calle.
Hablábamos menos de Leonor y Antonio conforme pasaban los meses, sus nombres perdiendo poder en el silencio. En su ausencia, regresó el espacio para la confianza reconstruida, para la dignidad restaurada, para el amor probado y confirmado. Y mientras cerraba la puerta cada noche, sabía que la guardia que mantenía ahora no era contra el mundo, sino por la vida que aún me quedaba por reclamar.